Doctora del Rosso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Continuando con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día jueves 6 de mayo del 2021, eh, tenemos como ponente a la doctora Lourdes del Rosso. Ella es médico egresado de la Universidad de Miami y realizó su residencia en medicina familiar. Tiene una maestría en educación médica en la Universidad de Pensilvania, médico del sueño en el Cedars Children's Hospital, profesora asociada en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Es miembro de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño e internacionalmente en cursos de medicina del sueño en América Latina. El tema que va a tratar la doctora del Rosso es casos clínicos de polisomnografía en enfermedades respiratorias. Les hacemos mención también a los señores residentes el registro de la asistencia en el chat, por favor, no se vayan a olvidar que es parte de su calificación. Doctora del Rosso, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí siempre compartir con ustedes. Hoy quisiera compartir un poco sobre algunos casos, tanto en polisomnografía en situaciones respiratorias como en situaciones no respiratorias algunos. Y vamos a empezar quizás por una revisión. Dimos un curso en polisomnografía hace un poco. Y ese curso quizás todavía lo tengan grabado, estaba confirmando más temprano, para revisar los aspectos técnicos de la polisomnografía, cómo la efectuamos y qué patrones evaluamos. Voy a dar algunas slides de revisión y después vamos a ir inmediatamente a los casos. Los casos los he diseñado de una forma un poco tipo pregunta-respuesta para poder hacer la dinámica de aprendizaje y de compartir un poquito mejor. Yo sé que problemas de sueño son universales y existen en todas partes, pero a veces la preparación no es tan profunda para poder evaluar y poder tratar los problemas y los trastornos de sueño. Entonces, he puesto los casos de una manera de pregunta y respuesta para quizás hacer un poquito mejor la didáctica y me gustaría contar con la participación, si quieren poner su cámara, conversar para que podamos juntos aprender. Y también lo he hecho a diferentes niveles para que si hay estudiantes, residentes, internos o médicos de mucha experiencia, también puedan cada uno aprender dentro del nivel donde estamos. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Y si alguien tiene algún problema viendo las diapositivas, por favor me avisa. Pueden poner su micrófono. Oh, estoy al final. Vamos a ver, perdón. Vamos a pasar al comienzo. Bien. Entonces, como decía, tengo un curso que ya hemos dado, un curso preparatorio sobre polisomnografía, sobre cuáles son los aspectos técnicos. Sé que ustedes están haciendo algunos casos de polisomnografía en el hospital. Espero se pueda concretar a más, pero de una u otra forma van a recibir pacientes que van a tener estudios de polisomnografía hechos en algún otro lugar o en su mismo hospital y como médicos vamos a tener que aprender a interpretar los valores, a saber cómo entenderlos y cómo tratar a estos pacientes. También cuando tenemos nuestros propios pacientes tenemos que saber cuáles son las indicaciones para un estudio de sueño o polisomnografía. Entonces, debemos saber identificar estos pacientes para referirlos para el respectivo estudio. Estos son un poquito como 4 o 5 slides que he tomado de la presentación previa, del curso previo sobre polisomnografía como una revisión. En cualquier aspecto de sospecha de apnea obstructiva del sueño, se puede derivar a una polisomnografía. También cuando hay pacientes con evidencia de apnea moderada o severa que han pasado por algún tratamiento quirúrgico, como adenotonsilectomía o pacientes que están a alto riesgo, como los pacientes con deformaciones craniofaciales, obesidad o con anomalías genéticas.
Cuando tenemos una sospecha en bebés de hipoventilación, ya sea congénita o en cualquier paciente con hipoventilación, ya sea muscular o de desviaciones de escoliosis, por ejemplo. Titulación y antes de decanular pacientes con traqueostomía. Estas son las indicaciones respiratorias. Tenemos algunas indicaciones no respiratorias, como algunos casos de parasomnias, algunos casos de sonambulismo cuando son atípicos, cuando sospechamos que quizás están provocados por alguna otra enfermedad, como una epilepsia nocturna o como alguna otra enfermedad. Movimientos periódicos de piernas, cuando los padres nos dicen que el niño patea por la noche, que tiene muchos movimientos, pero no sabemos exactamente y no hay algún test objetivo. Epilepsia nocturna, casos de somnolencia excesiva, lo hacemos como parte de la evaluación de latencias múltiples y en algunos casos de insomnio, sobre todo en los insomnios que no sabemos cuáles son la causa o en insomnios que ya han pasado 3 a 6 meses y no han mejorado con las intervenciones. Este es el montaje de polisomnografía. En niños son más o menos de 12 a 16 parámetros. Tenemos material de educación para los niños para que sepan y no se asusten en el momento de llegar al laboratorio. Nuestro laboratorio cuenta con actualmente 8 camas, pero están expandiéndose a 12. Hay rangos de laboratorios en los Estados Unidos desde 2 camas hasta 24, 30 camas, pero en Latinoamérica Brasil es uno de los países con un laboratorio muy, muy grande, como con 100 camas para estudios de sueño. Entonces hay bastante variedad. Para prácticas pequeñas, 2, por ejemplo, es suficiente. Las recomendaciones de las variables, como habíamos dicho, son 16. Hacemos un electroencefalograma parcial y referido a la mandíbula. Hacemos un electromiograma del submental y del tibial anterior, electrooculograma para ver los movimientos del ojo, un electrocardiograma, pero un solo lead, sensor de posición corporal y video. Las recomendaciones de variables respiratorias incluyen una presión de cánula nasal, una sesión de presión de aire, sensor, también un termistor que es de flujo aéreo que va en la boca. Acá tenemos los dos. Entonces tenemos una doble sensor, ya sea de aire por la vía nasal o por la vía oral. Tenemos que medir el CO2, el end-tidal o ya sea transcutáneo, la saturación de oxígeno y bandas pletismográficas para ver el movimiento del pecho y del abdomen y un micrófono para detectar el ronquido. Esta es la forma quizás como luce el paciente y los trazos que se convierten en señales digitales que van al computador. Y es la forma como lo vemos y cómo lo hacemos. Las reglas para evaluar y dar un score a cada uno de los eventos están en el manual de la Academia de Sueño. O sea, que tienen una sección de materiales en español. No estoy segura si lo tienen completo en español, pero tienen los parámetros de cómo poner los sensores, cómo identificar las señales, cómo marcar cada evento. Acá, por ejemplo, dice cómo marcar la fase que uno está despierto, cómo marcar la fase no REM, la fase REM, todo esto lo conversamos durante el curso. Al final del estudio vamos a tener esta información, la cual nos va a ayudar con nuestro paciente. Va a ayudar a saber el tiempo dormido, la latencia del sueño, el tiempo despierto después de dormir, si es un niño que se despierta muchas veces, si es un niño que tiene muy poca eficiencia de sueño. En niños, por lo general, consideramos que para dormir desde la hora que apagamos la luz hasta que se despiertan, una eficiencia de 85%, es decir, 85% del tiempo que está acostado en la cama lo ha pasado dormido, pero tenemos niños con eficiencias de 66, de 50, y eso puede ser un problema que no duermen bien. El tiempo que ha pasado en cada fase, porque por ejemplo la fase N1 debe ser muy pequeña, pero de 1 a 5%, pero si vemos que un paciente ha pasado en fase N1, que es el sueño muy, muy ligero, 20%, entonces sabemos que no está durmiendo bien. También el número de apneas, hipopneas y los índices, ¿no? El índice de apnea e hipopnea obstructiva, el índice de apnea e hipopnea central, la saturación mínima,
Disculpen las faltas ortográficas, por favor, porque no tengo un PowerPoint con un tablero en español. Van a haber muchas faltas de acentos en la ortografía. Y también si hay presencia de hipoventilación o hipoxemia. Entonces vamos a saltar a los casos. Me encantaría conocerlos, ver algunas caritas, si pueden, se sienten cómodos de abrir sus cámaras. Y si no, vamos a tratar de dar alguna opción, por lo menos breve, de que alguien conteste, ¿no? Siéntanse en libertad de contestar. Cada caso tiene una lista de preguntas y me gustaría saber cómo afrontarían cada una de estas situaciones. Y yo les comparto cómo la afrontamos aquí y quizás podemos aprender también opciones, ¿no? Quizás hay diferentes opciones. Quizás usted me diga, doctora, pero acá no tenemos ese recurso. ¿Qué otra opción puede haber? Y quizás algún otro colega pueda compartir algunas otras ideas. Entonces tenemos un niño de 14 años con trisomía 21, síndrome de Down, quien presenta con ronquidos y pausas respiratorias mientras duerme. Eso es algo muy típico. Los padres vienen y dicen, tiene síndrome de Down, 14 años. Lo vemos con problemas que respira en la noche, que como que le falta el aire, que tiene pausas mientras duerme. ¿Qué otra pregunta le harían a este niño? Como digo, voy a dar solo unos segundos porque tengo varios casos, tengo como 10. A ver si alguien se anima a decir qué le podríamos preguntar de cada pregunta. Y si no, sigo a la siguiente pregunta. ¿Qué otros datos ustedes quisieran saber de este niño en este momento? Por ejemplo, quisiéramos saber si el niño ha tenido ya alguna operación, si tiene sus amígdalas, si el niño tiene otras historias que puedan complicar la vía respiratoria, por ejemplo, alergias, si tienen reflujo esofágico gástrico, si tienen reflujo, si tienen otras complicaciones que puedan haber. Pero la historia de cirugía es importante porque nos va a ayudar a saber si ha tenido alguna intervención cuando era más niño, si ha tenido este problema por mucho tiempo, si tiene otras comorbilidades, ¿no? ¿Qué le ofrece a la familia como método de diagnóstico en este caso? Y quizás ya lo pueden ver un poquito a través de la respuesta. Cada vez que hay sospecha de apnea obstructiva, vamos a recomendar una polisomnografía. En algunos lugares nos pueden decir, bueno, ¿para qué necesitar una polisomnografía si ya sabemos que el niño está obstruyendo y ya sabemos que requiere un proceso de cirugía, por ejemplo, para sacar las amígdalas o un tratamiento respiratorio? No solamente es importante saber si o no tiene apnea obstructiva, también es importante saber la severidad, porque la severidad nos va a dar el sentido de urgencia de tratamiento. No vamos a estar esperando 6 meses para hacer una intervención y también nos va a dar la estrategia durante el tratamiento. Por ejemplo, hay algunas operaciones que se pueden hacer ambulatorias que no necesitan quedarse a observación, pero en caso de apnea obstructiva severa necesitamos observación porque la inflamación luego de la cirugía puede causar que el niño empeore durante la respiración y necesita ser observado durante 1 o 2 noches en el hospital para estar seguro que no haya empeoramiento de la obstrucción de la vía aérea. Ahora, esta es la pregunta que me interesa, quizás que participen un poquito más. Presenta con un índice de apnea obstructiva, apnea hipopnea, un índice obstructivo de 25 eventos por hora y con una saturación mínima en los 70%, o sea, 71, 72%. Si ustedes tienen este caso en el Hospital de Niños de San Borja, un paciente con trisomía 21, con un índice de apnea obstructiva de 25 eventos por hora y saturaciones en los 70, ¿qué recomiendan a este paciente, a esta familia? Creo que alguien está escribiendo en el chat. Ok, ok. Estábamos viendo al chat. Perfecto. Raiza nos cuenta uso de CPAP nocturno y cirugía urgente. Ok, perfecto. Esa es una muy buena opción.
¿Qué otro colega tiene alguna otra opinión? Escucho un micrófono, pero no escucho participación. Si no van a conversar, por favor, sí. Apaguen el micrófono. Bien. Ok, entonces este niño necesitamos saber, como ha dicho la colega, necesitamos saber, puede necesitar alguna otra cirugía. Por eso era importante los datos de la historia clínica. ¿Ya ha tenido algún procedimiento? ¿Ya ha tenido alguna cirugía? Muchas veces en estos niños, si han tenido la cirugía a los 4 años, es posible que pueda tener otra vez crecimiento de las adenoides. No necesariamente puede ser que ya ha tenido una cirugía de adenotonsilectomía y ya esté todo bien. Puede ser que hayan otros contribuyentes. Aquí en Estados Unidos hacemos endoscopía a estos niños con sedante. La endoscopía la hacen los otorrinos y pueden ver dónde está el lugar, si hay otro lugar de obstrucción en estos casos. Nosotros cuando no tenemos acceso a endoscopía, por ejemplo, hemos hecho una radiografía plana de la vía aérea del cuello que tiene bastante correlación con los lugares de obstrucción. Hice un estudio, no lo llegué a publicar, pero por curiosidad hice una revisión de la literatura y si ustedes la hacen, cómo se correlaciona una radiografía simple con en realidad el tamaño de las amígdalas, el tamaño de las adenoides y salieron muy buenos resultados con una correlación muy alta, tanto con el tamaño de las adenoides vistas durante un momento de cirugía como endoscopía. Entonces, una radiografía es ayuda bastante en estos momentos a poder ver si es que hay un crecimiento de las adenoides, si es que hay alguna otra obstrucción. Esta es la radiografía real de este paciente y podemos ver, por ejemplo, aquí que no hay una obstrucción por adenoides. Vemos la parte nasal y la parte superior aquí de la vía aérea que está bastante abierta. No hay unas amígdalas palatinas, no están, pero vemos esto que está aquí detrás de la lengua, que es un tejido bastante irregular y que lo vemos detrás de la lengua y que está casi tocando la pared posterior de la faringe y está bastante obstruido, casi cerrado. Y acuérdense que esto es una radiografía de pie con tono muscular durante despiertos. Entonces, cuando estamos dormidos, empeora. Entonces, esta puede ser una área potencial de cirugía. Claro que, como la colega mencionó, si le ponemos el CPAP nocturno, todo esto va a abrir, va a empujar afuera y va a mejorar. Pero también podemos ayudar a este niño con una cirugía, ya sea una cirugía de base de lengua o una cirugía para una amígdala lingual, que es muy común en la hipertrofia de amígdalas linguales en niños con síndrome de Down. La otra pregunta es, en este caso, ¿qué tratamiento recomendamos? Y te recomendamos la cirugía de la amígdala lingual, quizás de base de la lengua, y CPAP al mismo tiempo, porque es severo, así como mencionó la colega, inmediatamente podemos dar un CPAP mientras esperamos la cirugía. Y es muy posible que este niño tenga una apnea residual. En los niños con síndrome de Down tienen un 60% de probabilidad que persista el trastorno respiratorio después de la intervención. Claro, con CPAP lo podemos curar, pero si es solamente con cirugía, va a haber una apnea residual. Otro problemita es que los niños con trisomía 21 puede ser tomar un poquito más de tiempo desensitilizarlos a la mascarilla y al uso del CPAP. Entonces, ese es el seguimiento que recomendaríamos. Definitivamente, después de cirugía, repetir el estudio de sueño, repetir la evaluación de los síntomas y poder reevaluar. Otra población de niños que tienen bastante riesgo de tener problemas respiratorios son los niños con acondroplasia. En realidad, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos recomienda hacer un estudio de sueño antes de la edad de 4 años para los niños con síndrome de Down por la alta prevalencia de los problemas respiratorios y durante el primer año de vida en los niños con acondroplasia, porque los niños con acondroplasia presentan con riesgos
más altos que otros niños. En este caso, el caso que estamos viendo también es un caso real de un niño, de un bebé de 7 meses que presenta con ronquidos y pausas respiratorias mientras duerme. ¿Qué otros datos de la historia clínica son importantes en este caso? Y ustedes pueden mirar las preguntas e irme contestando en el chat, ya sea cualquiera de estas preguntas. ¿Qué se ofrece a la familia como método de diagnóstico? Presenta con un índice de apnea de tanto, lo vamos a ir viendo qué recomendamos, qué otros tratamientos vamos a recomendar en estos niños. Voy a adelantar un poquito las slides para irles mostrando quizás algunas de las cosas que vamos a ver. Esta es una apnea central. La apnea central está caracterizada por una cesación de flujo de aire sin esfuerzo, lo que es opuesto a la apnea obstructiva, que va a tener esfuerzo en el pecho y en el abdomen. Para los que no han visto la charla anterior que hicimos de polisomnografía, una revisión pequeña es que los parámetros de acá que están arriba son el electroencefalograma parcial para ver las fases de sueño. Tenemos los electromiogramas en los ojos, derecho e izquierdo, el mentón para ver el tono muscular, un micrófono para ronquido y luego inmediatamente ya vemos con estas ondas más grandes son las ondas respiratorias de la vía nasal, de la vía oral y el esfuerzo, esas bandas pletismográficas que habíamos hablado en el pecho y en el abdomen. También vemos la saturación, el electrocardiograma que es solamente un lead 2 y los electromiogramas de las piernas y el CO2, el dióxido de carbono, que lo vemos por acá un poquito borroso. Acá, por ejemplo, vemos que este niño tiene una apnea central porque la contamos porque de acuerdo al del manual puede ser ausencia de 2 respiraciones con un 3% de desaturación. Vemos que acá el niño desatura desde 98 hasta 90. Esta saturación de 95 o 94 puede ser de algún evento anterior que hayamos tenido. Este es el niño con acondroplasia y podemos ver quizás algunos riesgos que lo ponemos en nuestra nota, algunos riesgos de tener apnea obstructiva en este bebé de 7 meses es tener un poquito el medio de la cara un poquito retraído, lo que le llamamos mid-face hypoplasia en inglés, el mentón un poco pequeño, tenemos también bajo tono muscular. Otras características de acondroplasia es la prominencia frontal y también los brazos que son más pequeños, rizomelia y un poquito de lordosis espinal, ¿no? Entonces, el riesgo más grande que tienen los bebés con acondroplasia es que tienen el foramen magnum más pequeño. Y esto es un riesgo que lo tienen de por vida, pero cuando son bebés, este riesgo de foramen magnum más pequeño ha sido correlacionado con muerte prematura y con apneas centrales. ¿Por qué? Porque presiona los centros respiratorios que están en la médula y en el bulbo raquídeo. Y entonces al presionar estos centros respiratorios, ya por lo que están tan pequeños, pues tienen riesgo de apnea central y también tienen riesgo de presionar los nervios craneales que salen por el orificio magno aquí, los nervios craneales que van a inervar la lengua y que van a dar la fortaleza a la lengua. Entonces tienen tanto riesgo de apnea central por presión en los centros respiratorios, como apnea obstructiva por presión en los nervios, el nervio hipogloso, que van a inervar las áreas de la lengua. Entonces, en este niño, para contestar las preguntas, es importante saber si es prematuro, es importante saber cómo es el tono muscular, cómo está durante el día, si también tiene ronquido, pero si esas pausas son largas, si ha cambiado de color, si ha tenido alguna cianosis, si vuelve cianótico, como había dicho también la colega, la duración del evento, exacto. ¿Qué le ofrecemos a la familia como método de diagnóstico? Estamos sospechando un trastorno respiratorio de sueño, polisomnografía. Ahora, en este caso, a diferencia del niño que vimos anteriormente que tenía 14 años, este es un bebé de 7 meses y en este caso no tiene apnea
obstructiva, pero tiene una apnea central de 20 eventos por hora y las desaturaciones bajan en los 90%. Vimos la imagen de polisonografía, la volvemos a ver aquí. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué recomiendan en este caso? Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. ¿Alguien? ¿Han visto o ven muchos casos con niños con acondroplasia? ¿Han visto casos de niños que tienen problemas respiratorios o tienen otro tipo, o este mismo trastorno, o que los son enviados para neurocirugía quizás? ¿Tienen pacientes en el instituto? En este caso, la indicación es hacer una resonancia magnética para evaluar si hay compresión de la médula por el foramen magnum. Si es que tiene un foramen magnum pequeño y si hay compresión. O si alguien quiere participar. Si tienen problema con el micrófono, escriban en el chat y yo leo las respuestas. No, yo no estoy conectada. Bien, nosotros se recomienda hacer una resonancia magnética cerebral y en este caso y como vemos, esta es exactamente de este caso, o sea, no he mezclado casos, este es el bebé, el paciente, vemos la predominancia frontal, la hipoplasia en el medio de la carita. En este caso, si ustedes ven en la zona medular del foramen magnum, aquí podemos ver cómo está presionando significativamente y de alguna forma vemos hasta que está un poquito torcido y en inglés se dice impingement, que tiene como una cintura, ¿verdad? Vemos aquí una cintura, está presionando en la médula y este caso es un caso en que se necesita derivación a neurocirugía para una cirugía de decompresión de estos centros respiratorios. Entonces es muy, muy importante y esta es la razón por la cual la Academia Americana de Pediatría recomienda polisonografía antes de un año. No solamente polisonografía, recomienda hacer un estudio de imagen y recomienda tener una evaluación por un neurólogo para chequear los reflejos, porque como ustedes recordarán quizás en los años de estudiantes de medicina, tenemos hiperreflexia cuando hay compresión central, ¿no? Y hiporreflexia periférica, pero cuando hay compresión central tenemos la hiperreflexia. En este caso, hiperreflexia y clonus son los dos de los síntomas que pueden ser indicadores en estos niños que hay compresión, que hay un foramen magnum muy pequeño. Entonces tenemos niños de acondroplasia de menos de un año necesitan ser evaluados, ya sea para evaluar si tienen apneas centrales o para una evaluación neurológica completa de reflejos, etcétera, para estar seguros que no tengan compresión al nivel de la médula y que tengan problemas respiratorios y estén a alto riesgo de muerte súbita. Este riesgo persiste de por vida, ya que este foramen magnum es pequeño a lo largo de toda la vida. Entonces, los pacientes deben evitar actividades en las cuales puedan tener un movimiento brusco en la cabeza, porque eso puede causar parálisis, puede causar algún efecto. Y también están a riesgo de apnea obstructiva de por vida. Entonces, tienen que tener periódicamente una evaluación. Nosotros hacemos cada 2, 3 años, muchas veces ya en adultos cada 4 o 5 años, porque las consecuencias de no tratarlo pueden ser nefastas en estos pacientes. Cambiando un poquito del problema respiratorio, podemos ver que ahora tenemos una niña y esta es mi área un poquito más de experiencia y un poquito de mi área de investigación. Si buscan mi nombre en el internet van a encontrar que la mayor parte de mis trabajos de investigación son en movimientos nocturnos. Entonces, solamente para variar un poco el tema respiratorio, vemos a una niña de 16 años
con dificultad para dormir, se despierta durante la noche. ¿Qué otros datos de la historia clínica son importantes preguntar? Tiene dificultad para dormir, tiene molestias durante la noche, se despierta, se mueve. Es importante preguntar si esta niña tiene síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas está caracterizado por una necesidad imperiosa de mover las piernas y se manifiesta justo antes de dormir. Es común en niños, es tan común como la apnea obstructiva. Y por ejemplo, en este caso, si la niña no ronca, si la niña ronca, le podríamos hacer una polisonografía. Si la niña no ronca y tiene un síndrome de piernas inquietas claro, de acuerdo a todos los criterios de diagnóstico, no es necesaria la polisonografía. Pero si no hay un criterio de diagnóstico claro de síndrome de piernas inquietas y tiene esta inquietud, como que patea, como que se mueve, como que no sabemos, tiene un sueño muy inquieto, entonces la polisonografía es indicada porque puede ser movimientos periódicos de piernas, puede ser síndrome de sueño inquieto o puede ser también una apnea obstructiva y que no sabemos si ronca o no porque la niña ya tiene 16 años, duerme en su propio cuarto, nadie sabe si ronca o no. El 80% de los niños con sueño inquieto pueden tener mejor dicho, es al revés. El 80% de los niños con apnea obstructiva van a presentar sueño inquieto. Entonces, si no sabemos si ronca, si no hay una evidencia clara porque el padre está durmiendo, obviamente, y se presenta con que el niño tiene sueño inquieto, se despierta, se mueve mucho, las sábanas están por todos lados, entonces necesitamos también indicar una polisomnografía para revisar cuáles son las causas. Como le había dicho, 80% de los niños tienen apnea obstructiva, con apnea obstructiva tienen sueño inquieto, 80% de niños con síndrome de movimiento de piernas periódicas también tienen sueño inquieto. Y ahora tenemos el síndrome de sueño inquieto, que es algo nuevo que hemos descrito. En la polisonografía vamos a ver los movimientos de pierna clásicas, que son de cada 5 a 90 segundos, se repiten, por lo general son en las dos piernas, pero pueden ser en una, y están ocurriendo cada cierto periódicamente durante el estudio. En este estudio, por ejemplo, también vemos el electroencefalograma, vemos los parámetros respiratorios, no vemos que haya una apnea en sí, pero vemos que la saturación varía entre 92 y 93%. No tengo la capnografía en este estudio, entonces esto es algo que tenemos que investigar por qué. Hay una obesidad, hay una hipoventilación. En algunos pacientes, las piernas, estos movimientos también se ven un poquito más exagerados en pacientes que tienen problema respiratorio. Entonces, tratar el problema respiratorio, pero si no hay un problema respiratorio que tratar, tenemos que chequear los niveles de hierro y suplementar los niveles de hierro. ¿Hay alguien del panel que me pueda decir, escribir en el chat, qué enfermedad o qué medicina está asociada con síndrome de piernas inquietas en niños? Una enfermedad o una medicina que ustedes sepan o hayan escuchado que puede exacerbar, empeorar o hacer presentar los síntomas de piernas inquietas, de patear durante la noche. ¿Alguien sabe? ¿O alguien se imagina o quiere hacer un intento y ya decir así? Yo he notado que quizás con esta medicina los niños duermen peor. El colega Cristian Valdivia nos comenta que la anemia, exacto, la anemia es es como decir un aspecto que saca a relucir este síndrome. Con los pacientes que están con predisposición genética, predisposición o que tienen este síndrome, van a expresarlo más cuando los niveles de hierro sean bajos y la anemia es 1. Deficiencia de vitamina B12, en algunos casos puede ser por lo sensorial, el aspecto sensorial puede causar una contribución a esa sensación. Entonces también yo he recomendado en los pacientes, aunque es un poquito más rara la deficiencia de B12 acá, en niños quizás, que la anemia o la deficiencia de hierro. Una de las cosas
Sigan, por favor, poniendo en el chat, así yo siga compartiendo. Una de las cosas que es importante darnos cuenta es que la deficiencia de hierro puede ser no anémica. Podemos tener consecuencias de hierro. La más común es la anemia, pero tenemos consecuencias de hierro que son deficiencia de hierro, que no es anemia necesariamente. Y ese nivel de deficiencia de hierro para síndrome de piernas inquietas lo hemos visto con niveles de ferritina menores de 50, en casos quizás hasta menores de 30, menores de 50, y suplementamos hierro en pacientes con niveles de ferritina menos de 50. La colega Ligia Zambrano nos dice que los antipsicóticos, me encantaría escucharte la explicación si la quieres dar, si no, yo encantada de quizás explicar por qué los antipsicóticos son en verdad contribuyentes a los movimientos de pierna y a los síndromes de piernas inquietas. Si no te animas, la patofisiología de la deficiencia de hierro está atribuida a que hierro es un cofactor en la producción de dopamina. También volviendo a los cursos de la universidad, durante la universidad, la Facultad de Medicina. Gracias, Alicia. Cuando estudiamos en la universidad, aprendimos la síntesis de ciertos neurotransmisores, y el hierro es un cofactor en la producción de dopamina. Entonces, la teoría está que hay una enzima que transforma la tirosina a dopamina, tirosina hidroxilasa. Se necesita hierro para esta reacción. Cuando el hierro está bajo, los niveles de dopamina bajan. Entonces, al bajar los niveles de dopamina, se presenta particularmente en los núcleos basales, en la sustancia nigra. Al bajar los niveles de dopamina, se presenta esta sensación de querer mover las piernas, este movimiento de piernas durante la noche. En adultos, muchas veces los dopaminérgicos son el primer tratamiento, aunque ahora último hay una recomendación de la Sociedad Internacional de Síndrome de Piernas Inquietas que recomienda infusión intravenosa de hierro como el primer tratamiento para adultos. Y en adultos también se utilizan muy comúnmente los dopaminérgicos. Dopaminérgicos en el tratamiento de piernas inquietas, pero en niños no están aprobados y hay muchos efectos secundarios y riesgos. Entonces yo no los uso. Hay otros colegas que quizás los usan en adolescentes con síntomas refractorios a hierro, pero nosotros tenemos una clínica de hierro intravenoso y es bastante exitosa en tratar estos síntomas. Utilizamos gabapentina como un segundo nivel. Entonces, los antipsicóticos, al ser antidopaminérgicos, están también bloqueando estos pathways de dopamina y contribuyendo a estos movimientos. De la misma forma tenemos este mecanismo. Es fascinante porque, por ejemplo, estas funciones de dopamina en el cerebro están relacionadas con muchos otros transmisores. Como sabemos, la dopamina tiene muchos receptores y está en muchas áreas cerebrales, pero también tiene relaciones, ya sean relaciones positivas, o relaciones inhibitorias, ¿no? Excitatorias o inhibitorias. Y, por ejemplo, la serotonina tiene una acción inhibitoria en la dopamina. Entonces, cuando tomamos medicinas que aumentan los niveles de serotonina, aumenta esa acción inhibitoria en la dopamina y también presentan estos pacientes con exacerbación de sus síntomas de piernas inquietas o de movimientos de piernas en la noche. Entonces, otra medicina muy común que ahora estamos haciendo un estudio acá en el Hospital de Niños con unos expertos de otros hospitales. Hemos enviado ya 2 publicaciones para las revistas. Estamos esperando, cruzando los dedos que sean aceptadas, pero tenemos un proyecto a largo plazo estudiando los antidepresivos en estos trastornos motores en niños. Y queremos estudiar también cada antidepresivo. Esta primera publicación está en los SSRIs, los receptores selectivos de serotonina, inhibidores de receptores selectivos
SSRI, sí, y que aumentan los niveles de serotonina en estos antidepresivos. Y por esta razón, los niveles de dopamina bajan y los síntomas se exacerban y los movimientos de piernas también. Pero estamos también estudiando otros antidepresivos, quizás la combinación entre dopaminérgicos y serotonérgicos como Wellbutrin y la combinación con histaminérgicos como trazodona. Entonces, todos estos medicinas a serotonérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, afectan de una u otra forma estos neurotransmisores que están en el proceso del sueño. Y quizás hablar con los organizadores de estos jueves de ciencia para en otra ocasión comentar un poquito más sobre la neurobiología del sueño, que también es fascinante hablar de todos estos neurotransmisores y cómo afectan el sueño. Entonces, muy, muy interesante. En este caso, tenemos prácticamente, estoy hablando de otros casos que quizás sean de utilidad para ustedes, aunque no son específicamente respiratorios. Un niño de 4 años con dificultad para dormir y despertares nocturnos. Ya sabemos que es importante saber si ronca, porque si ronca va directamente a un estudio polisonográfico. Pero también es importante saber si no ronca, qué pueden producir estos despertares. ¿Hay alguna otra opción? Y la razón de este caso en particular es para prestar atención a los niños con problemas y trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, en este caso tiene 4 años, pero la familia nos cuenta que están evaluando para retraso en el lenguaje, poca interacción social. Empezamos a sospechar un trastorno del espectro autista. Y si no hay indicación para una polisomnografía en sí, no hay necesidad de hacer un estudio, pero podemos ver quizás qué factores hay, hacer un diario, ver a qué hora se despierta, si es común, si hay algún factor que podamos intervenir. La Academia Americana de Neurología ha recomendado en las últimas guías que han sido publicadas en este año, en enero de este año, el uso de melatonina, sobre todo la melatonina de acción prolongada. Yo utilizo acá en Estados Unidos venden una melatonina, la venden así sin receta médica, no son productos, pero yo utilizo, por ejemplo, 0.1, de 0.5 a 2 miligramos para empezar, y de ahí hay padres que empiezan a subir hasta 5. Los niños con autismo o en el espectro autista a veces necesitan más altos niveles de melatonina, pero lo importante de este caso es recordar que cuando utilizamos la melatonina para la latencia del sueño, para que se duerma más rápido, la melatonina tiene una acción corta, como de 3-4 horas. No va a cubrir los despertares nocturnos. Entonces, la recomendación de la Academia de Neurología es una acción prolongada. Su hermano tiene síndrome de hiperactividad. También los niños con hiperactividad, recuerden, es un trastorno de 24 horas. No porque tengan trastorno de atención e hiperactividad, va a ser solamente de 8 de la mañana a 8 de la noche. También lo tienen durante la noche. Entonces, estos niños tienen problemas de insomnio, de inquietud en la noche. Los niños con autismo se despiertan por horas prolongadas de la noche y no molestan a nadie. Eso es algo como bien clásico y típico de un niño con autismo. Los padres dicen, está en su habitación jugando, no molestan a nadie, no tienen ningún problema. Los niños con hiperactividad, en otro caso, tienen alto riesgo de otras comorbilidades como síndrome de piernas inquietas, apnea obstructiva. Hemos publicado también un estudio con estos niños. Yo quería terminar a las 11 y que puedo pasar por los casos que me quedan un poquito rapidito. Perdón, la 11 es mi tiempo, o sea, 1 hora de la charla. Tengo varios casos todavía que me quedan. ¿Ustedes prefieren que pase por los casos rapiditos o prefieren abrir a preguntas y discusión por los siguientes 10-15 minutos? Voy a leer en el chat qué prefieren. A ver, la mayoría. Si gustan que continúe. Ok. A ver, Raiza dice que continúe, Ligia que continúe con los casos. Bien, entonces vamos a pasar, no sé si nos podemos quedar un poquito más de la hora, yo por mí sí, pero espero, bien. Vamos a hablar entonces, también quiero un poquito más de casos respiratorios, los tengo al final,
algunas de las cosas, vamos a ver, tengo esta otra niña de 14 años que tiene dolor de cabeza. Esto es súper importante para ustedes reconocer, aunque es un overlap, como le decimos, entre caso respiratorio y neurología, es de suma importancia que los neumólogos reconozcan estos casos, ¿no? Porque muchas veces decimos tenemos dolor de cabeza en las mañanas, es un síntoma bastante común de apnea obstructiva. Una niña de 14, o un hijo en este caso, 14 años, dolor de cabeza en la mañana, solamente en la mañana, no sabemos si ronca, hacemos una polisonografía, sospecha de apnea obstructiva. Pero en este caso, este niño tiene pausas respiratorias cuando duerme, no ronca, y el dolor de cabeza es cuando hace fuerza. ¿Qué sospechamos en este caso? Un diagnóstico solamente. Hace fuerza, cuando hace fuerza, por ejemplo, cuando va al baño, cuando levanta peso, le duele la cabeza. Tiene pausas respiratorias que sospechamos sean apneas centrales y no obstructivas porque no ronca para nada. Y hay un diagnóstico muy, muy importante que es, tenemos ya empezar a sospechar desde el comienzo cuando escuchamos. Estos son como decir las claves clínicas, ¿no? Que van a dar causa. ¿Qué otras cosas también para preguntar? Bueno, ¿ha tenido esto? ¿Desde cuándo ha empezado? ¿Lo ha tenido desde siempre? ¿Tiene algún otro problema neurológico aparte del dolor de cabeza? Puede ser migraña, tiene problemas de visión, problemas sensitivos, de debilidad. Es obeso, es un niño obeso que puede tener hipoventilación. Exacto, si puede tener un síndrome de hipoventilación. En este caso, lo que estamos sospechando es un Chiari, una obstrucción por un síndrome de Chiari. El síndrome de Chiari, esta es la presentación clásica, apnea central, dolores de cabeza con motivos de fuerza. Entonces, en estos casos, bueno, en primer lugar, le hacemos la polisonografía para determinar que no sea apnea obstructiva. Esto es lo que vemos. Acuérdense, este ya no es un bebé, este es un niño de 14 años. Las apneas centrales son mucho más largas. En el bebé eran apenas 2 respiraciones. En este caso son casi 20 segundos y están acompañadas con significativas desaturaciones y con una hiperpnea después, ¿no? Al final. Entonces, son apneas central otra vez porque no tienen esfuerzo. Acá vemos chest, abdomen, es pecho y abdomen. Y no tenemos la respiración que es congruente con el termistor, que es en la nariz, en la boca, y el epitaph, que es en la nariz. Esto está en la vía respiratoria, se mueve junto con el pecho y el abdomen. No hay movimientos paradójicos, no hay nada, todo es congruente y de repente todo cesa. Esa es una apnea central. Hemos hecho la resonancia magnética cerebral y solamente les estoy mostrando la parte, el área que es importante, que vemos acá las amígdalas, la herniación de las amígdalas, que le llamamos las amígdalas cerebrales, en inglés las cerebellar tonsils, en español no sé si usamos el mismo término, pero estas son la prolongación, la herniación de esta parte cerebelar. Y con quizás compresión otra vez de los centros que están ya sea en el bulbo como en la médula y como en los centros respiratorios que hay una compresión. Cada vez que vemos este patrón de apnea central, debemos pensar que hay alguna obstrucción cerebral, a menos que sea algo ligerito, leve, algo que no sea patológico. En este nivel de apneas, 58 por hora es extremadamente severo, es cada respiración, en otras palabras. Entonces es extremadamente severo, tienen desaturaciones, tiene alertamientos y en este caso el niño es derivado a neurocirugía. Como neumólogos, ahora yo les pregunto, ustedes ven a este niño de regreso de neurocirugía, lo hacen un estudio de sueño de nuevo, ya no tiene una compresión en la médula, en el bulbo, y sigue teniendo esta forma de respirar mientras que duerme, y el índice ya no es 58, quizás es 20. ¿Qué opciones existen si persiste después de la cirugía? Tenemos una apnea central, 20 por hora,
en un paciente con Chiari, en un niño, también tiene desaturaciones. ¿Cuál es la opción de tratamiento como neumólogo? Ahora ya el neurólogo va a decir, yo ya le curé la compresión, ya no hay problema neurológico, ahora es un problema respiratorio, ustedes cúrenlo porque ya no tiene una compresión. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Me pueden escribir sin acrónimos? Porque no conozco los acrónimos que utilizan en español en el Perú, sobre todo. FBC, por ejemplo. O Fiber Optic Bronchoscopy. Broncoscopía Fiber Optic. Ok. ¿Quién piensa alguna otra cosa? Ahora, ¿por qué tenemos que ver la vía aérea cuando sabemos que es un proceso central? Ok. Ahora, el CPAP es un monitor, nos dice la colega Yajaira Suárez, nos dice utilizar CPAP. El CPAP es un mecanismo de presión neumática de aire que está diseñado específicamente para que el aire entre y abra la vía aérea, pero el paciente tiene que respirar. El paciente tiene que respirar en contra de esa presión que es única. Entonces, cuando el paciente deja de respirar por la obstrucción, la vía aérea, la presión del aire del CPAP, si lo damos a la presión que está destinada, va a abrir la vía aérea, pero el paciente tiene que tener, en el inglés le decimos el drive de respirar, o sea, tiene que tener esa biología de querer respirar por sí solo. Si el paciente no respira, como en este caso que tenemos una apnea central, el CPAP no va a funcionar, a menos que haya alguna obstrucción escondida. No está completamente descartado lo que dijo el colega LR, de hacer una broncoscopía o quizás no tanto una broncoscopía, pero claro, LR también nos comenta un BiPAP, ¿no? Con ahora ya un BiPAP. No está completamente descartado, en mi opinión, y en este caso es una zona un poquito gris, porque quizás muchas veces estos pacientes, hay algunos casos que desarrollan apneas centrales como un reflejo de una obstrucción. Tenemos, por ejemplo, niños con amígdalas de tamaño 4 que están completamente bloqueadas y tienen cantidad de apneas centrales, y eso lo estudió los colegas del hospital de Cincinnati, de niños. Tuvieron un caso de 100 pacientes que tenían obstrucción y que también tenían apnea central. Entonces, yo solamente le he dado el dato de la apnea central en la polisonografía de este paciente, pero no les he dado el dato de la apnea obstructiva. Entonces, correcto, investigar cuál es la apnea obstructiva, el nivel. Si es, por ejemplo, 5 y la apnea central 20, vamos a investigar un poquito si hay alguna obstrucción que cuando la abrimos mejoramos ambas, porque el Hospital de Niños de Cincinnati ha demostrado que cuando hay algún nivel de obstrucción se pueden presentar los dos tipos, de central y obstructiva. Recuerden que en niños el índice se tiene que reportar separado. No reportamos quizás como en adultos que dicen un índice de apnea e hipopnea de 40 y no sabemos si es obstructiva, si es central. En niños la patología es muy diferente, si es obstructivo, si es central, y tenemos que dar los índices por separado. En este caso les dije un índice central de 58 al comienzo y 20 después de la decompresión, pero no les dije el obstructivo. Entonces, excelente el punto de decir, vamos a evaluar el obstructivo, cuánto es, si es más de 1, más de 2, si yo sospecho que hay alguna obstrucción, vamos a abrir esa vía aérea y ver si se mejora. Punto 1. Si no hay obstrucción, si el índice es 0.5, 0.6 y todas las apneas son centrales,
El BiPAP es una opción. ¿Por qué? Porque los modelos de BiPAP nos permite dar una respiración al paciente cuando el paciente no respira por sí mismo. Entonces, tenemos modelos de BiPAP que son diversos. Tenemos el espontáneo, tenemos el con un backup rate, con una respiración, tenemos el de control de presión, tenemos el de control de tiempo. Entonces, tenemos diferentes modelos de BiPAP. Y también quizás para otra jueves científico podemos conversar sobre los modelos de BiPAP, cómo se regulan y todo eso. Pero en este caso, esa es la respuesta que puso el colega en el chat, o la colega, es un BiPAP con un rate, con una respiración. Así cuando la máquina detecta que este niño empezó a dejar de respirar, la máquina empuja una respiración, forza esa respiración para que no haya una apnea central. Y estos niños, este es un caso muy, muy común que lo vemos muy, muy común en el hospital de niños. Tenemos apneas centrales que no se resuelven completamente en casos de Chiari, de malformación de Chiari, y que son tratadas con un BiPAP, con un rate, y mejora bastante. Ahora, el BiPAP con un rate, el niño también tiene que tener cierto drive respiratorio. Cuando tenemos niños, por ejemplo, que aparte de tener Chiari, pueden tener un Chiari tipo 2, pueden tener una escoliosis, pueden tener una debilidad muscular, pueden tener otro tipo de enfermedad neuromuscular, podemos dar un BiPAP que sea fijo, a respiración fija. Entonces, el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo en respirar y en abrir esa vía respiratoria, sino que el BiPAP les está dando, cada una de esas respiraciones se las está dando durante la noche. Acuérdense que no vamos a tratar a este niño durante el día, entonces a veces a estos niños tenemos que hacer, quizás colectar 1 hora durante que están despiertos para estar seguros que estén respirando también bien espontáneamente. Este es un caso de somnolencia y narcolepsia, no, este es otro caso de insomnio. Entonces los vamos a obviar por el tiempo, vamos a dedicarnos un poquito más a los un poquito de respiratorios que tengo para clarificar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un niño de 7 años con historia de apnea obstructiva, con un índice obstructivo de apnea e hipopnea inicial de 15. 15 lo pasa al nivel severo, hasta 10 es moderado, a partir de 15 es severo para esta edad. ¿Necesitamos repetir el polisomnograma, sí o no? En el chat. Bien, o sea, tenemos acá un poquito de debate, pero la mayoría de los colegas dicen que sí. La Academia Americana de Sueño dice que debemos repetir el polisomnograma cuando hay una apnea moderada o severa, porque el riesgo es alto de mantener un nivel de apnea obstructiva. Entonces, sobre todo en pacientes aunque sea leve, quizás en pacientes con alto riesgo, como niños obesos o niños con síndromes que hemos estado conversando que son de alto riesgo. Prader-Willi también es otro síndrome de alto riesgo, aparte del síndrome de Down. Pero en general, toda apnea severa, repetir el polisomnograma por el alto riesgo de que pueda haber una apnea residual. Entonces, cuando repetimos el polisomnograma y lo vemos que tiene una apnea residual de 3, que es en el nivel leve, ya hemos tenido adenotonsilectomía. Oh, perdón, claro, después de la adenotonsilectomía. Por si acaso hubiera confusión entre los colegas. No es repetir el polisomnograma cuando nos da algo severo, es repetir el polisomnograma después que se le hace la adenotonsilectomía. Yo creo que hubo confusión, por eso era el sí y el no. Cuando tenemos un polisomnograma y nos da un nivel severo, no hay necesidad de repetirlo porque ya lo tenemos. Si el padre nos dice, no, esa noche tuvo congestión, esa noche fue una mala noche, los sensores le obstruyeron la naricita, tenemos que repetirlo porque no tiene una apnea, yo no quiero que tenga una cirugía, no tiene apnea, no hay necesidad. El polisomnograma es tiene buen alto de especificidad, y de sensitividad como para detectar la apnea obstructiva. Entonces, si es cuando debemos repetirlos es cuando sale negativo y hemos visto que quizás el niño ha dormido de ladito toda la noche o no vimos suficiente REM y quizás no es representativo. Pero tenemos un niño de 7 años con una apnea obstructiva de 15, un índice de 15, tenemos que estar confiados y decirle al padre, tiene apnea obstructiva, debemos tratar. Y no se necesita repetir para confirmar el diagnóstico. Pero ahora, si el niño se va a tratar con adenotonsilectomía
y tratamos con, tiene las amígdalas grandes y lo tratamos y vienen los padres y dicen, ya, tuvo cirugía hace 3 meses. Ahora esa era la pregunta. ¿Necesitamos repetir el estudio? Y acaba la respuesta, que la Academia Americana del Sueño recomienda repetir el estudio a los niños con apnea obstructiva moderada o severa, porque un alto número de estos niños tienen un índice residual de apnea, en este caso de 3. ¿Qué harían en este caso con un niño de 7 años y una apnea residual de 3? Perfecto. La colega Suárez nos ha compartido que utilizar corticoides nasales, recomendar bajar de peso. Excelente. Con eso, uno de eso también es suficiente. Se puede decir, vamos a usar corticoides nasales por 3 meses y nos volvemos a ver. No es necesario en este caso porque ya es leve volver a repetir el polisonograma, pero sí seguir con síntomas, cómo está durmiendo, cómo está durante el día y si sigue roncando. Bajar de peso también puede ser algo solo si la familia está bien motivada. ¿Qué otra opción hay? Cuando hablamos con los pacientes, yo tengo quizás mis templates, ¿no? Mis templates de decir, estas son todas las opciones que hemos discutido hoy, los riesgos, los beneficios, y tomar una decisión compartida con la familia, cuál es el mejor paso para este niño. CPAP, perfecto. CPAP es aprobado a partir de los 7 años. Le explicamos al padre, estos son los efectos secundarios, estos son los riesgos, estos son los beneficios. Muchos de estos padres dicen que sí y tratamos con CPAP. Esa es otra. Acordar que los efectos del CPAP, sangrado de nariz, secado de nariz o de las vías aéreas, marcas en la piel, con ya sea tatuaje, puede dejar un tatuaje, sobre todo en nosotros, los latinos que tenemos pigmento en nuestra piel. Yo acá tengo bastantes pacientes de raza también de raza negra y tenemos tener que mucho cuidado con la hiperpigmentación, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les muestro si yo uso algo muy apretado, un reloj muy apretado, empieza a hiperpigmentar mi piel. Lo mismo es un problema y he tenido pacientes que ya tengo algunas fotos de pacientes que vienen con una marquita así ya oscura. Mucho cuidado con nuestros pacientes así. Al menos he visto en los pacientes que son bien blanquitos y muy poco pigmento, aquellos que se ponen bien rojos cuando se van a la playa y que no se queman, solo se ponen rojos, muy poco de eso, no, casi no lo he visto, pero en todos se puede pelar, puede haber alguna heridita. Entonces esas son las cosas. En niños más de menor edad de 7 años, hay problema de hipoplasia facial. Cuando ponemos la mascarilla es importante decir a los pacientes. ¿Alguna otra opción que ustedes le planteen a esta familia? Tenemos, puede usar corticoides nasales, puede bajar de peso, puede usar CPAP. Yo pienso más o menos 2 otras opciones que podemos decir. ¿Alguien más? También ejercicio va dentro de habla de ejercicio, el colega LR habla de ejercicio miofacial para los músculos de la boca. Esa es otra opción. La terapia muscular, que hay una terapia miofacial para ejercitar. Exacto, gracias. Entonces ya son 3, yo no lo había pensado. En otros países más que en mi centro no la tenemos, desafortunadamente. Hay otros centros acá en Estados Unidos que tienen, pero en otros países hay, por ejemplo, los terapistas de habla, pues son muy buenos para hacer la terapia facial. Hay otras publicaciones que hablan de instrumentos de viento, ¿verdad? Para fortalecer toda la vía aérea. Excelente punto, no lo había pensado. Entonces, 2 más que yo tengo pensado, quizás ustedes tengan otro. ¿Qué otra opción? Bueno, una de las opciones es revisarle el paladar al niño, ver si tiene paladar elevado, que creo que le llaman ojival en español. El paladar elevado. Esta foto salió muy grande, casi no se ve bien, pero ahora que estamos haciendo bastante telemedicina, le digo al niño, abre la boquita bien grande, déjame ver el techo de tu boquita. Y vemos si el paladar es hendido. Hendido. Yo tengo incluso en mi celular algunas fotos.
que he tomado de algunos de estos pacientes, ¿no? Quizás se pueda ver un poquito mejor en la cámara. Bien hendido en este caso. Cuando los niños tienen paladar ojival, la vía aérea es como así, es como una catedral, ¿verdad? Entonces el paladar, en vez de crecer así en la boca, crece así. Y eso es lo que estamos viendo como lo hendido. Uno de los contribuyentes a que el paladar crezca hendido es el respirar por la boca a una edad temprana. Cuando los niños tienen obstrucción nasal y respiran por la boca, viene lo que aparece como la adenoidal faces, que le decimos en inglés. La carita está más angosta y el paladar está también más estrecho y cuando vemos se ve hundido. La razón es por la que la lengua, y de una de las razones importantes que hacemos los ejercicios miofaciales, es porque la lengua, al sentarse dentro de nuestra mandíbula, ayuda a formar la mandíbula y el paladar. Tenemos la lengua, el músculo está sentado y está bien formado y nos ayuda a tener un crecimiento durante la edad de 2 a 6, 7 años. 4 años es crucial y esta es la edad donde tenemos la hipertrofia adenoidea y los niños respirando por la boca, ¿no? Los padres durante el día, en la noche, respiran por la boca. Esos niños es muy importante evaluarlos por hipertrofia de adenoides y muchas veces esa razón nomás quizás es suficiente para empezar un tratamiento, mucho más si tienen apnea obstructiva. Entonces, evitar desde temprano este tipo de paladar con una intervención temprana. Muchas veces cuando nosotros vemos un niño que viene de 7, 8 años, aprovechamos esa oportunidad de preguntar a la familia cuántas personas viven en la casa y hermanitos, tráigame a toda la familia en la próxima visita y examinarles a todos como un método de prevención. Si el niño respira por la boca, si tiene ya el paladar hendido, los padres, si hay obesidad, un método de prevención familiar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, acá en Estados Unidos, yo estoy segura que en el Perú también, una referido a un ortodóntico, a un especialista en ortodoncia, para implementar un expandor rápido de maxilar. Exacto, gracias, exacto. El expandor de maxilar que nos comparte también el colega. Lo único que necesitamos es tener molares, ¿no? Apenas el niño tenga molares. En Stanford, el doctor Guilleminot, que en paz descanse, los hacía desde la edad de 4 años y lo repetía si se volvía a estrechar durante el crecimiento. Tienen hasta la edad más o menos de 13 años o 12 años que la sutura palatina se solidifica. Tienen hasta esta edad de hacerlo naturalmente con el expandor rápido. Ustedes como ven aquí en la foto de arriba, lo vemos un poquito más hendido. Esto lo abre la familia 1 milímetro por cada noche, a veces hasta 7 milímetros. Ustedes ven acá cómo ya está expandiendo. Al expandir con esta expansión maxilar, se abre tanto horizontal como verticalmente. Entonces estamos haciendo tanto de esta forma como de esta forma, ¿no? Entonces tenemos un paladar así y lo abrimos así. Entonces es como que decir doble beneficio. Y el doctor Guilleminot demostró que el mejor tratamiento para curar completamente la apnea, por ejemplo, moderada, era una adenotonsilectomía en combinación con otro tratamiento. Y este fue uno de los tratamientos que él recomendó. La tercera opción, la última opción que yo les mencionaba con un índice de 3 es decirle a la familia, esta opción es no hacer nada, ¿no? Porque es muy ligero, de repente no tiene síntomas, de repente el niño ha mejorado 100% desde su cirugía. Podemos observar al niño por 6 meses, volverlo a reevaluar en 6 meses, quizás tiene alergia, quizás tiene reflujo, una intervención un poquito más general. Y estos también son los casos, por ejemplo, que les iba a hablar para finalizar. Hay diferencia entre cada apnea obstructiva. La O antes del índice de AHI es obstructiva. Acá estamos hablando ya solamente de obstructiva. Tenemos un niño y también depende mucho de la edad. Tenemos un niño con una apnea obstructiva de 1.5. La Academia de Sueño nos dice que a partir de 1 ya es apnea obstructiva de sueño, pero hay una diferencia en 1.5 si tienes 3 años y 1.5 si tienes 17 años. La Academia de Sueño nos permite utilizar criterios para adultos a partir de los 13 años. Yo veo niños de 13 años que tienen el mismo tamaño y el mismo peso que yo. Entonces,
podemos decir que 1.5 en un adolescente lo podemos poner dentro del patrón normal, sobre todo si no hay síntomas. Y 1.5 para un niño más pequeño podemos decir si tiene síntomas, si ronca, si tiene disturbios durante la noche, a tratar. Y los métodos que hemos conversado de los esteroides nasales, del expansión maxilar, esos aplican para todos estos niveles, pero para algunos más que otros. Por ejemplo, si ya la apnea obstructiva es 6, para un niño pequeño es moderado, pero para un niño adolescente es leve. Entonces, mirándolo dentro de esta perspectiva y con la perspectiva de los síntomas, o sea, no solamente viendo los números, sino también viendo cuánto afecta esto la calidad de vida de la familia, podemos implementar el tratamiento. También viendo no solo la calidad de vida, pero las características individuales del paciente. Por ejemplo, si tenemos un niño con una apnea obstructiva de 6, y tiene autismo con hipersensibilidad, no tolera la mascarilla, darles un CPAP como primera opción quizás no va a ser una opción viable, sino en muchos casos podemos ver posición, tratamiento con las otras opciones que hemos conversado. Cuando son niños de neurodesarrollo o niños con síndromes, y yo veo que tienen un riesgo alto de tener y mantener una apnea obstructiva, yo les regalo a las familias una mascarilla y les digo que tengan la mascarilla y jueguen con el niño, que la ponga sobre sus animales, stuffed animals, sus peluches, y que el niño se vaya desensitizando a la mascarilla. Quizás en niños con síndrome de Down pueda llevar 1 año para que se desensitice, porque es mucha la negatividad a tener algo en la cara o a tener esto alrededor, o les afecta más, los despierta más. Entonces usamos estrategias para la desensitización. Cuando ya estamos hablando de apnea obstructiva de 20 o de 100, estamos hablando de otras, ya unos niveles más severos. 20 para un niño pequeño es severo, para un adolescente todavía está dentro de lo moderado, hasta 30. A partir de los 30 es severo. Entonces, para un adolescente con una apnea obstructiva de 20, el otro día una de mis enfermeras me estaba mandando un pager de urgencia porque quería empezar CPAP en un adolescente de 17 años con una apnea obstructiva de 20, y yo no había tenido la oportunidad de conversar con la familia sobre las opciones, y me dice, esto es urgente, tenemos un estudio severo, es urgente y tenemos que hacerlo hoy. Y es un proceso de educación, de decir, bueno, este es un muchacho de 17 años, la apnea obstructiva no califica dentro de lo severo, es moderado, vamos a hablar con la familia qué opciones prefiere. Entonces, dar opciones a la familia es importante. Cuando estamos hablando de un índice de 100, 80, 90, 70, con desaturación, hipoventilación, un nivel severo, a ver, ¿quién me dice? Supongamos que este es un niño de 12 años con una apnea obstructiva de 100, con acondroplasia o sin acondroplasia, porque es severo, con desaturaciones a 60, no tolera el CPAP porque tiene autismo, no tolera, ha tenido todas las cirugías, ha ido a otorrino por 3, 4 veces con endoscopía, no hay ningún otro procedimiento quirúrgico, ya ha pasado maxilar, expandor maxilar. Con esto voy a terminar. ¿Cuál es la última opción para tratar a este niño? Una sola palabra. Que no debemos olvidarnos. Y a veces no pensamos. Ups, no tuve intención de regresar ahí. Yo creo que con esta vamos a terminar. Las otras no son muy respiratorias. Exacto. Gracias a la colega Yajaira Suárez, traqueostomía. No debemos olvidar, debe estar dentro de nuestro radar. Para serles sincero, hemos hecho traqueostomía yo personalmente como attending del caso en un bebé hasta con un índice de 14. Ha sido lo más bajo que hemos hecho traqueostomía. Les explico por qué. Era una bebé con síndrome de Pfizer. No creo que tenga las fotos de estos, en este caso no, estos casos no vamos a presentar. Era una bebé con síndrome de Pfizer, con craniosinostosis, con falta de crecimiento. La bebé no pesaba menos del 5%, para su edad medía menos del 5%, estaba en el menos del percentil 5, no estaba creciendo, no estaba engordando, estaba con problemas de desarrollo, tenía apnea obstructiva de
14 el índice, pero la desaturación era 70, 60%, tenía craniosinostosis, entonces la mascarilla, no había mascarilla que le quede, habíamos tratado hasta un centro que hacía las mascarillas a 3D, no habíamos tratado por un año, la niña estaba sufriendo, tenía demasiados efectos secundarios por la hipooxigenación, habíamos tratado oxígeno, no trataba su enfermedad y optamos por traqueostomía. Traqueostomía es curativa porque bypassea la obstrucción, es curativa, es una opción, no viene sin riesgo, no es permanente. En el último caso que tenía era una niña con un tumor cerebral que había tenido, no lo llegué a mostrar, pero había tenido un problema cuando removieron el tumor, habían lacerado el nervio que iba a la lengua, el hipogloso, y tenía debilidad lingual, no podía mantener la vía aérea abierta. También una niña de 2 años con traqueostomía y no fue permanente, fue por un par de años. También igual en nuestra niña con síndrome de Pfizer, que hicimos traqueostomía, no es permanente, es hasta que tenga la edad suficiente para hacer la cirugía de cara. Pero en otros pacientes tenemos un centro de nuestros pacientes, tenemos un grupo que evalúa y trata a los pacientes que están con traqueostomía y hacemos los estudios cuando vemos que ya van creciendo, mejorando y que podemos quizás cerrar y evaluar si podemos remover la traqueostomía. Espero que estos casos son algunos de los casos que quise compartir por hoy. Para mí es un placer unirme con ustedes y seguir más sesiones que les puedan ayudar, tanto con estos casos pulmonares o como casos de ventilación no invasiva. Tengo otros colegas quizás en otros centros que también tienen otra experiencia con pacientes hospitalarios, que son colegas que hablan español, que puedo recomendarlos para que les comparta cómo son sus prácticas con pacientes que están hospitalizados, porque yo trabajo, todo es consulta externa, pero encantada de continuar apoyando el crecimiento de la salud, del sueño dentro del Hospital de Niños de San Borja. Y espero que nos podamos ver en persona. Gracias, doctora. Gracias. Somos... Ay, qué lindo. Saludos para verlos. Muchas gracias, doctora, por enseñarnos, por compartir todo lo que nos enseña siempre, doctora. Muchas gracias. Ojalá el otro año ya podamos tener un poliseminógrafo funcionante y seguir aprendiendo de usted. Claro que Gracias, sí. doctora. Van a ver que es una realidad. Mucho gusto con todos y todas y espero vernos pronto y como les digo, estoy a su disposición para más discusiones, grupos así de enseñanza. Gracias, hasta luego. Doctora Lourdes, el Sí, instituto le agradece por su gentil ponencia, además también por brindarnos su experiencia profesional. Agradecemos mucho a los participantes y los esperamos para el próximo jueves con nuestras telecapacitaciones del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Muchas gracias, doctora Del Rosso. Buenas tardes con todos. gracias, un placer. Hasta luego.